Buenos días. Yo quisiera en estos momentos, bueno, pues agradecerle a Yolanda Palma. Ella es investigadora de aquí del colegio, del Departamento de Estudios de Población, y agradecerle su valiosa contribución a este diplomado. Déjenme decirles, les voy a hacer así una breve descripción de la experiencia de la maestra Yolanda Palma. Ella tiene muchísimos años y yo con mucho orgullo les puedo presumir que con Yolanda Palma me capacité hace varios años como entrevistadora en una encuesta nacional sobre salud reproductiva. Era fecundidad, ¿y qué era, Yolanda? Fecundidad y salud. Entonces, bueno, Yolanda Palma nos va a apoyar ahora y la verdad es que me da mucho gusto porque ella se ha encargado desde el diseño hasta ejecución de muchas encuestas a nivel nacional. La última encuesta a nivel nacional que le tocó conducir antes de venirse aquí con nosotros fue la encuesta nacional de salud reproductiva. Y llegando aquí con nosotros al colegio, le tocó diseñar y conducir la encuesta de salud reproductiva en adolescentes para Baja California. Entonces, pues yo creo que hay que aprovechar toda la experiencia que ella tiene en este diseño de encuestas. Yolanda, muchas gracias. Muchas gracias, Gudelia. Y bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este diplomado. Le agradezco a Gudelia la invitación que me hizo. Viendo los temas que les han dado, a lo mejor los voy a sacar un poquito de balance, porque bueno, lo que vamos a ver es sí relacionado con por supuesto con el VIH-Sida, pero la verdad vamos a enfocarlo desde un punto de vista más metodológico, o sea, de manera general, que es una encuesta, qué reglas debemos seguir para realizar una buena encuesta, porque encuestas ya sabemos que hay muchísimas, ¿verdad? Pero como que tratar de destacar qué requisitos debe cumplir un proyecto de una investigación de esta naturaleza, para que realmente nosotros podamos saber que tiene datos confiables y que la información que nos está dando tiene validez. Entonces, no van a oír hablar mucho en este momento de VIH-Sida, van a oír hablar de encuestas, de muestreo, de cuestionarios, en fin, ¿sí? Es un poco así una advertencia porque, pues, sí los vamos a cambiar muchísimo de tema. Bueno, lo primero que veríamos es cuáles son las fases de una encuesta. Y, bueno, las fases de una encuesta, la primera, y muy importante, sería el diseño del... ¿Sí se ve? No. El diseño del marco conceptual. Es una parte que muchas veces muchos investigadores la omiten o la realizan de una manera muy, digamos, poco cuidadosa o con poca dedicación. Y yo sí les quisiera hacer énfasis que el diseño del marco conceptual de una encuesta es muy, muy importante. Ahora vamos a entrar después en detalles y voy a hacer más énfasis en por qué este diseño conceptual es importante. En muchas ocasiones se hacen investigaciones donde, bueno, un investigador tiene por ahí una pregunta de investigación, digamos, y rápidamente la traduce en un cuestionario. Y se va a campo o se va a clínicas, dependiendo dónde se esté haciendo la encuesta, ¿no? Entonces, bueno, de entrada quisiera hacer énfasis que esta
fase del diseño del marco conceptual de una encuesta es una etapa muy, muy importante a la que le tenemos que dedicar pues el tiempo que se necesite, ¿no? Y el esfuerzo y, en fin. Bueno, cuando ya tenemos un marco conceptual, entonces sí podemos elaborar un cuestionario que obedezca a todos estos elementos que nos va a dar el marco conceptual que... ¿No? ¿Está bien? Estaba muy fuerte, está bien. Vamos a hablar un poco del diseño de la muestra. No les voy a dar una exposición de muestreo en términos así muy estadísticos, pero sí de las características que una muestra tiene que cumplir para que sea pues una muestra realmente científica, estadística, y que los resultados que obtengamos sean confiables y que se pueda medir el error que tiene, ¿no? Vamos a tocar un poco el tema del trabajo de campo de manera muy general y poco del procesamiento de la información y del análisis y difusión de los resultados. Pero sí quería de entrada presentar cuáles son todas las fases que se realizan en una encuesta. Bueno, para empezar y también a modo de introducción, una encuesta es un método de investigación científica. O sea, a través de ella podemos conocer la realidad, la podemos describir y en algunos casos, lo cual es más complicado, podemos explicarla. El conocimiento tanto del mundo físico como del social empieza con la observación y depende de ella. Otra característica es que solamente la observación sistemática posibilita el avance de la ciencia. ¿Y qué queremos decir con esto? Las encuestas son un método de investigación que se basan en la observación, pero no cualquier tipo de observación nos lleva pues sí, nos lleva a un proyecto que sea metodológicamente sólido o que sea científico. En muchos casos se pone como ejemplo los estudios cualitativos, por ser estudios donde la observación no se realiza a través de un cuestionario, del diseño de un cuestionario que se aplica de la misma manera a las diferentes personas que entrevistamos, sino que son entrevistas a profundidad, que se seleccionan algunas, y entonces se llega a decir que estos métodos cualitativos no son métodos científicos. Realmente eso, desafortunadamente en muchos casos sí es cierto, pero en muchos otros no. O sea, un estudio cualitativo bien formulado, bien hecho, por ejemplo, un estudio de grupos focales, si los grupos los diseñamos bien, si la población que va a participar en los grupos focales también la seleccionamos de una manera que no conlleve sesgos, o sea, que no invite uno a sus amigos a la sesión de grupo focal o a personas que se parezcan mucho, en fin, yo no soy especialista en estudios cualitativos, sí sé algo de eso, y bueno, un estudio cualitativo bien diseñado, y hay reglas para que esté bien diseñado, también puede ser una investigación donde la observación es sistemática. Pero bueno, en el caso de nuestra plática de hoy, sí nos vamos a centrar en encuestas por muestreo en estudios cuantitativos. Y bueno, una encuesta por muestreo las encuestas por muestreo sí son un método de observación sistemática. ¿Qué características debe tener, no? Bueno, el objetivo de una encuesta es hacer inferencias acerca de una población deseada
o población objeto de estudio por la observación de unidades limitadas a una muestra. Es decir, nosotros vamos a inferir lo que sucede en una población, pero solo vamos a observar a un número en general muy pequeño en relación a la magnitud de toda la población, y bueno, que va a constituir nuestra muestra, ¿no? Y ahí lo importante es cómo se haga esta selección, o sea, la selección de esta muestra. Y la selección se hace aplicando un procedimiento aleatorio a un marco de muestreo en el cual suponemos que están representadas todas las unidades de la población objetivo. Si en nuestro marco de muestreo no están todas las unidades acerca de las cuales queremos hacer inferencias, pues entonces nuestra encuesta tiene problemas. Vamos a hablar un poco más de eso hacia el final de la presentación. Y bueno, empezaríamos por hablar de lo que es el diseño del marco conceptual de una encuesta. En el diseño del marco conceptual podríamos identificar básicamente 3 etapas. La primera sería la definición de objetivos, la siguiente sería la definición de la población objeto de estudio y por último el establecimiento de hipótesis, la definición de variables y la definición de indicadores. Bueno, los objetivos son la base del marco conceptual. Para delimitar la población objeto de estudio, necesitamos establecer objetivos claros. Para definir las variables también y los indicadores, y en su caso para establecer hipótesis. No en todos los estudios que nosotros realicemos a través de una encuesta vamos a necesitar hipótesis. Hay algunos estudios que se hacen a través de una encuesta que son muy descriptivos. O sea que lo que queremos es medir un cierto fenómeno. En el caso del tema que ocupa a este diplomado, a este curso, bueno, por ejemplo, medir la incidencia de SIDA o medir el porcentaje de la población que conoce, que ha oído hablar del SIDA o que conoce las medidas preventivas del SIDA, ¿no? En estos estudios, bueno, los objetivos casi constituyen y casi el marco conceptual. Los objetivos son la referencia constante también durante el diseño del cuestionario. O sea, muchas veces sí nos establecemos una pregunta de investigación, planteamos objetivos, en fin, y después no estamos verificando que realmente nuestro cuestionario esté obedeciendo a esos objetivos que de entrada nos planteamos, ¿no? Bueno, algo que es muy útil también como un consejo es que estos objetivos se desagreguen lo más que podamos. O sea, a veces es indispensable, pero sí es muy útil desagregar los objetivos generales en lo más que podamos o en el mayor número de objetivos específicos que se puedan. Como ya dijimos, los objetivos nos van a llevar a delimitar el tipo de estudio de que se trata, la población objeto de estudio, las hipótesis, las variables y los indicadores que queremos medir. Entonces, por ejemplo, para definir la población objeto de estudio, tenemos que tener muchísima precisión. Muchas veces decimos, bueno, mi población objeto de estudio es la población mexicana. Y pareciera que eso es muy claro. Pero, ¿qué es la población mexicana? Puede ser la población de nacionalidad mexicana, que tiene la nacionalidad mexicana. Puede ser la población que nació en México, lo cual restringe la población objeto de estudio, o la población que reside en México. Entonces, bueno, estos ejemplos
tienen como propósito como que sí hacerles notar que, que bueno, estas definiciones sí tienen que tener muchísima precisión y que a veces uno las siente muy claras y realmente no lo son tanto, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Egresados de la UABC, de la Universidad Autónoma de Baja California. Bueno, ¿qué es un egresado de la UABC? Alguien que estudió en la UABC, no importa hasta qué grado, alguien que estudió en la UABC, no importa en cualquier periodo, en cuyo caso pues tendríamos una población muy grande. En muchos casos alguien que solo le falta una materia, pues se le considera pasante o, bueno, no sé si estoy regresando a mis orígenes chilangos, ¿verdad? A veces no conozco bien cómo se le llama aquí en la UABC, pero bueno, en la UNAM usualmente alguien que le falta una o dos materias, pues ya se considera como un pasante, ¿no? O un egresado, restringiendo más a la población, podría ser alguien que ya se tituló, ¿no? Alguien que estudió en la UABC y que está titulado. Y bueno, estos ejemplos se los muestro no porque, bueno, les vaya yo a hablar de un estudio en particular sobre esos temas, pero sí porque tienen mucho que ver con la precisión, o sea, son ejemplos de cómo uno tiene que precisar muchísimo cuál es la población que quiere estudiar. Otro ejemplo son adolescentes que viven en Baja California. Bueno, ahí necesitamos especificar qué edades estamos considerando para que una persona o una mujer la consideremos como adolescente, porque hay varias, ¿no? Puede ser de 10 a 19, puede ser de 15 a 19, en este caso, bueno, estoy poniendo el ejemplo de 13 a 19, posiblemente es la más usada, pero muchos estudios en adolescentes se han hecho con población de 10 a 19. La encuesta de la que les hablaba Gudelia, decidimos hacerla con población de 18 a 29 años, que obviamente ya no todos eran adolescentes, pero como queríamos ver qué consecuencias, estaba muy enfocada en el embarazo en la adolescencia, aunque también tenía una buena sección sobre infecciones de transmisión sexual, pero queríamos ver las consecuencias de ese embarazo o las consecuencias de haber tenido una infección de transmisión sexual, no necesariamente el SIDA, obviamente. Entonces nos fuimos a un grupo que ya no eran adolescentes, pero todo el tema giraba alrededor de lo que había sucedido durante su adolescencia, ¿no? Entonces, a veces por los objetivos mismos del proyecto, sí, es una encuesta sobre adolescencia, la que se hizo en Baja California, pero no entrevistamos solamente adolescentes. De hecho, los adolescentes eran pues nada más los que tenían entre 18 o 19 años. El resto pues eran jóvenes, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, estamos precisando una definición que es mujeres de 13 a 19 años, residentes habituales de los hogares de Baja California al momento de la encuesta. Particularmente cuando uno hace encuestas en frontera, y creo que en particular en Tijuana, el concepto de residencia habitual es muy importante, porque hay mucha población de paso, ¿no? Entonces uno tiene que estar, tiene que tener muy en cuenta y muy claro qué es lo que quiere medir para definir cuál es la población que quiere entrevistar. Si queremos nada más conocer qué pasa con la población que reside en esta ciudad o en el municipio de Tijuana, pues tenemos que hacer referencia al concepto de residencia habitual. Si queremos entrevistarlos a todos y durante la entrevista averiguar si están de paso, si son migrantes, si están aquí nada más porque quieren pasar a los Estados Unidos, pues hay que captarlo, ¿no? Porque puede hacer una buena diferencia en cuanto a la explicación de la variable central que queramos medir.
no sé si estoy siendo clara, si para ustedes esto sí tiene sentido. De hecho, bueno, en general, a ver, las preguntas se dejan al final, pero si alguien de pronto tiene una duda o quiere comentar algo, a mí no me importa no me importaría que en un momento dado me interrumpieran. O sea, no me gustaría que es un solo tema, pero bueno, tiene muchas aristas. Entonces no me gustaría que llegáramos al final y pues como que ¿qué pasó, no? Entonces si me quieren interrumpir, por mí no hay ningún problema, ¿no? Bueno, volviendo de nuevo al marco conceptual, veríamos como la tercera parte, que es el establecimiento de hipótesis, variables e indicadores. Y aquí tengo, bueno, dos citas. Una que dice que no hay un progreso genuino del conocimiento científico a través del método baconiano. Si han oído hablar de Bacon, bueno, Bacon fue un investigador, un filósofo del siglo XVI, y fue el que inició el trabajo de investigación a través de cuestiones empíricas, ¿no? Por eso a veces se le cita con relación a las encuestas. Y lo que estamos aquí, esta cita dice que no puede haber un progreso a través de este método de acumulación de datos empíricos sin el establecimiento de hipótesis o las predicciones sobre la naturaleza de los mismos. Es decir, que sin alguna idea rectora es difícil saber qué datos recolectar. O sea, no podríamos determinar qué es relevante y qué no lo es. Y otra cita que dice que en repetidas ocasiones se ha dicho que los experimentos deben hacerse sin ideas preconcebidas. Y bueno, esto realmente es casi imposible. O sea, no solo haría todo experimento infructuoso, sino que también sería sumamente difícil realizarlo, aun cuando el científico así lo deseara. Estas dos citas lo que tratan de resaltarnos es la importancia del establecimiento de hipótesis dentro del marco conceptual de una encuesta. O sea, como que uno cuando va a estudiar un fenómeno sí tiene cierta idea de, bueno, al menos de que es importante. Por ejemplo, en relación al SIDA. ¿Por qué pensamos que es importante? Bueno, porque estamos observando que se están dando, que se están identificando o diagnosticando muchos casos, ¿no? En ese sentido, bueno, ahí ya tenemos una idea de que algo está pasando en nuestra población o en una población específica en relación a que la magnitud o la prevalencia de la enfermedad está incrementándose, ¿no? Y bueno, esa es una hipótesis muy simple, pero es una hipótesis. Otra es a qué población en particular está quejando o dónde está creciendo más. Por ejemplo, estos datos que tenemos y que nos han mostrado de que se está incrementando más en la población más joven, en adolescentes incluso, ¿no? Bueno, eso también es una hipótesis. Y estas dos citas, bueno, nos tratan de llamar la atención respecto a la importancia de establecerlas. Entonces, bueno, las hipótesis se orientan no solo a la compilación de datos, sino también a establecer relaciones significativas entre fenómenos o variables, con base en el conjunto de conocimientos organizados y sistematizados. Es importante porque, bueno, tomar en cuenta que no toda conjetura o suposición es una hipótesis científica. Como que la suposición por sí sola, tomada aisladamente, puede no desarrollar o hacer que se desarrolle el conocimiento acerca del objeto. Cumpliría su función solo si está relacionada
con el conocimiento anterior. Y el valor heurístico empírico de la hipótesis radica en que reúne lo que ya se conoce con lo nuevo, o sea, con lo que vamos a buscar en una investigación que nos planteemos. Como definición, una hipótesis científica es aquella formulación que se apoya en un sistema de conocimientos organizados y sistematizados y que establece una relación entre dos o más variables o una proposición descriptiva. También puede ser. O sea, en muchos casos las hipótesis no son muy complicadas, ¿no? O sea, tenemos un conocimiento previo, por ejemplo, que sabemos que se está incrementando la prevalencia de infecciones de transmisión sexual y lo queremos verificar. Queremos ver qué está pasando, ¿no? Si realmente hay un incremento, cuáles son las tendencias. Y bueno, ahí las hipótesis son simples. Cuando queremos averiguar causas, por qué está sucediendo un cierto fenómeno, pues las hipótesis son más complicadas. Bueno, una hipótesis en general contiene 3 elementos estructurales. El primero son las unidades de análisis, el segundo son las variables y por último los elementos lógicos que relacionan las unidades de análisis con las variables y estas entre sí. ¿Eso suena muy complicado? No, ¿verdad? Ponemos un ejemplo. Planteamos una unidad, ¿sí? Una unidad de estudio, que es el hogar. Planteamos una o más variables, vamos a decir que 2. La variable ingresos y la variable composición del hogar. Las variables tienen valores, que son precisamente lo que llamamos indicadores. Entonces establecemos ingresos de cierta magnitud, o sea, mayores o menores a un cierto nivel, y establecemos valores para los hogares, si estos hogares son nucleares, por ejemplo, o son extendidos. ¿Saben qué es un hogar nuclear y un hogar extendido? ¿No? Un hogar nuclear es el que está compuesto por una pareja y sus hijos, únicamente. Un hogar extendido es donde conviven uno o más hogares nucleares. O sea, una o más, sean parejas o sean personas con sus hijos. Cuando realizamos una encuesta en hogares, tenemos que tener muy presentes estas definiciones, porque, bueno, luego cuando hablemos de muestreo vamos a ver, pero usualmente nuestra unidad de muestreo va a ser la vivienda, cuando queremos hacer una encuesta a personas dentro de una unidad geográfica o una encuesta en hogares, pues nuestra última etapa de selección es la vivienda, son las viviendas. Y en una vivienda puede haber uno o más hogares, para empezar. Y dentro de un hogar, pues pueden haber, los hogares pueden ser nucleares o pueden ser extendidos. Bueno, y por último planteamos relaciones. Por ejemplo, las relaciones es lo que sería ya la hipótesis, ¿no? En este caso, bueno, es algo muy simple. Planteamos que los hogares nucleares tienen ingresos per cápita mayores que los extendidos. Y esta hipótesis la planteamos porque tenemos información o cierta idea al respecto bien fundamentada, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo planteamos una hipótesis respecto, una hipótesis muy simple, ¿no? Tomando en cuenta estas dos unidades o estas dos variables que son ingresos y hogares. Yo creo que esta parte la voy
a pasar probablemente en algún momento. A ver, creo que el esquema sí les puede ayudar, ¿no? Es un esquema que nos ayuda a diseñar un marco conceptual, donde tenemos hipótesis, variables e indicadores, ¿no? Entonces, se refiere al tema de la fecundidad. Y bueno, lo que queremos medir finalmente es el comportamiento reproductivo en una población. Y suponemos que el comportamiento reproductivo en una población depende de variables llamadas intermedias. Las variables intermedias son variables como la anticoncepción, el aborto, la nupcialidad, y variables independientes, que usualmente son variables socioeconómicas, la educación, el ingreso, como ejemplos, ¿no? Entonces, lo que planteamos en un marco conceptual es que las variables independientes tienen una influencia en la fecundidad a través de variables intermedias, como son la anticoncepción, la nupcialidad, o sea, el que se use o no se use anticonceptivos tiene un impacto en los niveles de fecundidad de una población, el que las personas se casen a menor edad tiene también un impacto en cómo va a ser la fecundidad de esa población, en fin, ¿no? Bueno, es un ejemplo de un diagrama donde se plantean todos los elementos de un marco conceptual una vez que antes se trabajaron. En la diapositiva anterior creo que estaba muy complicada, por eso me fui directo al diagrama, ¿no? Ahí de variables intermedias también hay otra relación, que son variables que definen la práctica anticonceptiva en una población. Y bueno, para que una persona use un anticonceptivo, pues se siguen varios pasos, ¿no? Primero tiene que percibir que puede regular su fecundidad, después tiene que estar motivada para tener menos hijos de los que puede tener, y después hay algo que se llama costos de regular la fecundidad, que son lo que una persona valora para usar un anticonceptivo, ¿no? O sea, los efectos colaterales que le puede causar, por ejemplo, el costo real que tiene el anticonceptivo, por ejemplo, alguien si no tiene acceso a servicios gratuitos de anticoncepción o de planificación familiar y se quiere operar, pues bueno, ese sería un costo en sentido estricto, ¿no? Pero hay costos de otra naturaleza, ¿no? Como simplemente esto de pensar que un efecto secundario, que algo tiene un anticonceptivo tiene un cierto efecto secundario y que me va a hacer daño, entonces pongo en juego todos esos elementos para decidir si voy o no voy a practicar la anticoncepción y a través de qué método, ¿no? Y esa es una decisión importante que obviamente tiene una repercusión en la fecundidad, ¿no? Si yo uso un método muy efectivo, pues bueno, va a haber un control muy efectivo de la fecundidad. Si uso un método que tiene un mayor margen de error, pues probablemente, y eso es muy prevalente en una población, pues la fecundidad no va a disminuir en esa medida, ¿no? ¿Sí es claro? O sea, no quiero que aprendan sobre fecundidad, me imagino que no es exactamente su tema de interés, pero sí es un ejemplo de por qué es importante diseñar un marco conceptual. O sea, si yo llego a diseñar un marco conceptual de este tipo, después puedo ver más claramente qué variables quiero captar y bueno, con qué indicadores, y de ahí sí, bueno, qué cuestionario voy a diseñar, ¿no? ¿Sí me explico? Si uno parte de que quiere medir simplemente el comportamiento reproductivo en una población y no piensa más en este diseño de marco conceptual, probablemente después, pues no sea un estudio tan completo que logre explicar, pues diferencias entre grupos, evolución en el tiempo, cambios, si no pensó antes
¿no? Toda esta serie de variables que pueden intervenir y de qué manera pueden intervenir. ¿Sí? Bueno, esto sigue como con lo mismo. Vamos a pasarlo. Bueno, como les decía, en algunas encuestas el problema que se plantea no involucra el planteamiento de hipótesis muy complejas. Cuando no queremos entender por qué se da de cierta forma el comportamiento reproductivo en una población o no, sino simplemente queremos saber cuáles son los niveles de fecundidad de esa población, pues es un planteamiento de medición de un fenómeno y de cómo ha evolucionado en el tiempo. De cualquier manera, en este caso, pues como que no se debe subestimar todo el trabajo de hacer el diseño de un buen marco conceptual, que en este caso pues sería plantear de una manera clara el problema, de qué se trata, cuáles son nuestras unidades de análisis, qué variables queremos medir y esas variables con qué indicadores los vamos a medir. La fecundidad es una variable, pero la fecundidad tiene muchos indicadores. No sé si ustedes pudieran poner un ejemplo en relación al SIDA, a la prevalencia de SIDA, por ejemplo. Por ejemplo, que sería diferente a la prevalencia. Y si quieres nuevos casos, pues tienes que usar un instrumento diferente, ¿no? El incremento en la prevalencia ayuda en usuarios de drogas o relacionado. Por ejemplo. El uso de drogas vía intravenosa, por ejemplo, para las ciudades fronterizas. El uso de condón podría ser una, ¿no? O sea, una variable. Como medida preventiva. Frecuencia de uso de condón, ¿no? Sí, que sería otra pregunta de investigación, ¿no? ¿Se está previniendo eso? ¿O se están tomando medidas preventivas para el SIDA en una población? ¿Alguien allá quería comentar algo? La doctora Rangel, si no me equivoco, en lo que respecta a usuarios de drogas inyectables. Pero yo sería un poco más específico la cuestión de por qué el uso compartido de jeringas en usuarios de drogas inyectables. Entonces yo creo que ya iríamos un poco ya delimitando lo que sería el objeto de estudio, o sea, de la población, el objeto de estudio, y iríamos un poquito más para abajo, ¿no? Ese era mi punto, creo que... Sí, perfecto. Si podemos platicarlo más para poder elaborar extenderlo así y hacer, si es algo que nos interesa a nosotros, porque nosotros trabajamos directamente con usuarios de drogas inyectables, tenemos todo el panorama, sabemos cuáles son las causas, tenemos todo el marco conceptual, nomás queremos desarrollar ya el cuestionario en sí para que los resultados que se nos arrojen, por eso ahora sí poderles dar una regañada a los policías y a toda la gente que no comprende el porqué, ¿no?, de una situación de esta naturaleza con usuarios de drogas inyectables. No, perfecto. Sí está muy bien, o sea, buena intervención, porque además pues nos habla de que, bueno, las encuestas no solamente tienen tienen un interés científico, ¿no? Pero no queda ahí, pues, al menos en el tipo de investigación que que yo realizo, ¿no? Sino que realmente estamos interesados en que esa información coadyuve en el establecimiento de estrategias y de políticas que realmente ayuden a resolver el problema en cuestión, ¿no? En este caso, el problema del SIDA, que es un problema muy importante. Entonces, cómo la información sí puede ser puede ser un elemento digamos poderoso, ¿no? Bueno, o importante
en modificar ciertas políticas de salud al respecto, ¿no? O en establecer estrategias, ¿no? En saber dónde la magnitud del problema es mayor, en fin. Bueno, el último ejemplo en relación al marco conceptual, ¿no? Tenemos una investigación cuyo problema se ha planteado por medio de la siguiente pregunta. Eso, bueno, no se lo dije, pero creo que es algo así como, quizá para ustedes sí ya sea muy obvio. Antes de los objetivos hay una pregunta de investigación siempre, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia de SIDA en México de personas infectadas, ¿no? O no sé. ¿En qué lugares la prevalencia es mayor, por ejemplo? Esa es otra pregunta de investigación. Eso es algo previo todavía al objetivo. A partir de una pregunta de investigación, deducimos un objetivo para nuestra investigación y deducimos también cuál es nuestra población objeto de estudio. O sea, una pregunta de investigación bien planteada nos debe permitir derivar un objetivo para la investigación y la población objeto de estudio. Entonces, bueno, aquí el ejemplo es en qué medida, es una pregunta de investigación, influyen las características socioeconómicas de la población rural que llega a vivir a la Ciudad de México respecto a sus actitudes hacia los patrones socioculturales de los sectores urbanos. Bueno, y después de revisar teorías e información empírica, establecer objetivos, por supuesto, definir variables, etcétera, se plantea una hipótesis, que es que mientras mayor sea la marginación socioeconómica de la población rural que llega a vivir a la Ciudad de México, mayor será su rechazo hacia las normas y patrones socioculturales de los sectores urbanos. Y bueno, esta es una hipótesis que cumple con los requisitos que habíamos mencionado para que pueda ser sometida a una prueba a través de una encuesta en muestreo. O sea, se refiere a un universo y contexto específico, la población rural que llega a vivir a la Ciudad de México. Las variables, marginación socioeconómica, actitud hacia normas y patrones socioculturales, y las unidades de análisis, que sería la población rural y los sectores urbanos, son conceptos que sí podemos definir claramente. Y luego tenemos referentes empíricos para estos conceptos. O sea, la marginación socioeconómica la podemos medir, pues ya hay mucha experiencia en cómo medir marginación. No necesariamente se mide de la misma manera siempre, pero bueno, se puede medir a través de la utilización de servicios, y la población rural, bueno, puede tener como definición la población que proviene de localidades menores de 2.500 habitantes. Puede haber otra, y mientras esté bien establecida, o sea, podemos considerar que rural es menos de 5.000 habitantes, y está bien, o sea, mientras esté bien definida y esté bien justificado, pues para los fines de esa investigación, esa va a ser la definición que vamos a utilizar, ¿no? Y bueno, las hipótesis sí se pueden probar a través de una encuesta por muestreo. Bueno, un ejemplo así muy general de cómo en una encuesta tenemos variables, y las variables tenemos que también especificar a través de qué indicadores las vamos a medir, como el ejemplo anterior de, bueno, población rural, y luego cómo la vamos a medir, ¿no? Cómo la vamos a hacer operativa. Ese paso es muy importante porque tiene muchísimas implicaciones en cuanto a lo que después vamos a hacer en las fases siguientes de la investigación y en la interpretación de los resultados, ¿no? Entonces, bueno, la mortalidad general tiene indicadores. Uno sería la tasa bruta de mortalidad, otro la esperanza de vida al nacer. La fecundidad, pues también tiene varios indicadores: la tasa de natalidad, la tasa general de fecundidad, la tasa global. La marginación se puede medir de muchísimas maneras.
con nivel de ingresos, con nivel de escolaridad, con ciertos servicios de la vivienda, o se pueden construir índices de marginación. Seguramente ustedes ya algunos los han conocido, ¿no? Y bueno, el hacerles tanto hincapié en estos puntos de definición de variables y que de variables tiene uno que pasar a indicadores, es solamente para hacer énfasis en que estos pasos uno nunca se los puede saltar cuando va a realizar una encuesta por muestreo, ¿no? Una encuesta que queremos que cumpla con todos los requisitos para que sea una investigación sistemática, científica. Creo que ya hablamos mucho de hipótesis. Es una síntesis, en realidad, a ver. Bueno, creo que sí podríamos pasar a lo que sería la elaboración de un cuestionario. ¿Qué tenemos que hacer para elaborar un cuestionario? Bueno, tenemos que formular preguntas. Con esas preguntas vamos a estimar los indicadores que establecimos, que definimos en nuestro marco conceptual. Entonces, bueno, pues muchísimo cuidado ahí, ¿no? O sea, no cualquier pregunta va a medir el indicador que queremos. A veces uno siente que pues que los términos que utilicemos en una pregunta no son tan relevantes, que uno u otro nos van a dar más o menos lo mismo, pero bueno, sí hay que tener mucho cuidado. A ver, brevemente les platicaría algo que me acaba de suceder esta semana. Y es un proyecto de investigación bastante interesante. Es un proyecto sobre salud sexual y reproductiva entre adolescentes en áreas rurales de los valles centrales de Oaxaca. Por supuesto se tocan temas que tienen que ver con infecciones de transmisión sexual, con SIDA, en fin, ¿no? El ejemplo que les voy a poner no se relaciona con SIDA, se relaciona con anticoncepción, pero bueno, este estudio es un estudio cuasi experimental, o sea, es un estudio de seguimiento donde se hizo una encuesta que es la línea base. Después son 54 localidades en las que estamos trabajando, después en 27 de ellas se está haciendo una intervención, o sea, una organización no gubernamental está interviniendo, o sea, está yendo a dar pláticas, bueno, tiene una serie de estrategias, ¿no?, para atender a adolescentes, y en las otras 27 localidades no se está haciendo nada. Y estamos comparando qué va pasando a través de seguimientos, ¿no? Bueno, la forma de medir el conocimiento de métodos anticonceptivos, en México ya tiene como mucha experiencia desde la encuesta mexicana de fecundidad del 76, o sea, tiene muchísimos años, y siempre se ha captado de la misma manera, que es un cuadro bastante complicado, la verdad, que es un poco, pues uno como entrevistador, la verdad a veces le da flojera hacerlo en campo, porque es preguntar, de qué métodos anticonceptivos ha oído hablar, o métodos para no tener hijos, ese es el término que se usa, y anotar los que la persona, en este caso las adolescentes, mencionen de manera espontánea. Después, los que no mencionó de manera espontánea, se van preguntando uno por uno. Y bueno, de ahí surgen estimaciones. Nosotros hemos hecho la línea base, 2 seguimientos, estamos por hacer el tercer seguimiento. En el segundo seguimiento decidimos, pues que ya les habíamos preguntado muchas veces de las dos maneras, y que es un cuadro que es una lata, ¿no?, que toma mucho tiempo, que les aburre a las adolescentes,
que nos aburre a las entrevistadoras. Entonces decidimos quitar el conocimiento espontáneo, porque además, bueno, son las mismas adolescentes a las que estamos siguiendo, ¿no? Y esta semana generamos los datos para el seguimiento último que se hizo y resulta que el conocimiento baja. O sea, no es posible, ¿no? O sea, son las mismas. La diferencia entre las entrevistas fue de 1 año. Ya es la tercera vez que se les entrevista y uno mismo les menciona todos los métodos. ¿Sí me explicó? Entonces, bueno, pero la verdad a mí, como dice de que sí tengo experiencia, pero me llamó muchísimo la atención que sucediera eso. Entonces, mucho cuidado en cómo se formulan las preguntas. Mucho cuidado en cómo las prueba. La prueba piloto, pues también es una fase muy importante de una encuesta para saber que realmente lo que queremos medir lo estamos midiendo con esas preguntas y no otra cosa, ¿no? Bueno, entonces pues la formulación de las preguntas es una parte muy importante y aquí, bueno, les voy a poner otras citas, la primera también de los orígenes de las encuestas es que si queremos saber qué siente la gente, cuáles son sus experiencias y qué recuerdan, cómo son sus emociones y motivos y las razones para que actúen de la forma en que lo hacen, pues porque no les preguntamos. Y pues como les decía, esto parece muy fácil, en la práctica la tarea de diseñar un cuestionario es bastante menos sencilla de lo que sugiere esta afirmación, sin dejar de que la afirmación tiene validez, ¿no? O sea, una forma de hacer estimaciones es hacer una encuesta y preguntarle a las personas, ¿no? Bueno, en las encuestas que se realizan a través de una entrevista y un cuestionario estructurado, la mayor parte de la fiabilidad descansa en la información verbal del sujeto. O sea, se consigue solamente el material que él quiere y que nos puede aportar. Hay información que en muchas ocasiones es información que se refiere a la persona que estamos entrevistando, pero que la persona no la recuerda. O sea, los dos aspectos que están así como subrayados es que no las quiera dar, ese es lo primero, y la otra es que pueda. Hay personas que no se acuerdan cuándo nacieron. Quizás no en Tijuana, ¿no? Pero en muchas zonas rurales, y sobre todo adultos mayores o les preguntamos las fechas de nacimiento de sus hijos a una mujer, ¿no? A veces no se acuerdan. Se acuerdan del mes porque los festejan o qué sé yo, ¿no? Pero del año de nacimiento, es una información que a lo mejor a muchos de ustedes les parece extraño, o los que ya tengan experiencia, pues seguramente estarán de acuerdo conmigo. El año de nacimiento de una persona o de sus hijos o de sus familiares muy cercanos es un dato bastante difícil de conseguir. Bueno, y el que no las quiera dar, pues ya tiene que ver con otras cuestiones, tiene que ver con que nos metamos en asuntos sensitivos, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahí la pantalla ya me quedó muy lejos, entonces voy a ver aquí, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes sí lo ven, no? ¿Sí? Okay. Hay circunstancias en las que se puede cuestionar la validez de los informes verbales. Por ejemplo, la pregunta puede poner a la persona en una situación dolorosa. La muerte de un hijo, ciertos problemas de salud, ¿no? Ese sería el primer ejemplo, ¿no? Si la pregunta se refiere a un hecho que está penalizado, como el consumo de drogas o el aborto, ¿no? Estas son variables, y bueno, seguramente con el consumo de drogas ustedes sí están familiarizados, y son indicadores que son
muy complejos de captar a través de una encuesta. El otro aspecto es que se refiere a un hecho, no necesariamente que esté penalizado, pero que socialmente no se ha aceptado, como el ser alcohólico, el mantener relaciones extramaritales. Si se refiere a un aspecto íntimo de la vida de la persona, como si mantiene o no relaciones sexuales, o aspectos relacionados con la menopausia. Si el entrevistado cree que puede sufrir represalias, por ejemplo, expresando preferencias políticas o sus ingresos. Parece curioso, pero los ingresos es una variable dificilísima de captar. O sea, de hecho, se sigue captando porque es muy importante, porque es una variable que explica ciertos fenómenos de manera muy importante. Pero creo que casi todos los investigadores que hemos participado en encuestas sabemos que no está bien medida. A las personas les da mucho miedo decir sus ingresos. A los que ganan mucho, porque creen que uno va a ir a decir cuánto gana y entonces si no está bien con sus impuestos, qué sé yo, no sé, ¿no? Y a los que ganan poco también les da pena, entonces los aumentan. Entonces, bueno, sí, con los ingresos verdaderamente es un problema, ¿no? Y sabemos que es una variable que no está bien captada, pero que es importante y sí se sigue captando. Se han hecho tablitas para que les enseñe a uno al entrevistado y dígame en qué rango está, pero pues si no sabe leer bien, también es un problema, ¿no? Bueno, yo tuve una experiencia haciendo una entrevista en la ciudad de Veracruz. Entrevisté a una persona que tenía ingresos muy, muy altos, trabajaba en el gobierno del estado. Y pues probablemente ya con el tiempo que tiene uno, pues le inspiré confianza, ¿no? Entonces me dijo sus ingresos y yo creo que me los dio bien, era una cantidad bastante alta, ¿no? Y bueno, al final ya estaba un poquito así como que nervioso. Terminé la entrevista, le agradecí, me salí, me fui a la siguiente vivienda seleccionada y al rato llega el hombre, pero verdaderamente sí como en pánico. Y me dice, oiga, devuélvame mi cuestionario. No, le digo, pero ¿por qué No, pues es que le dije mis ingresos, o sea, ¿qué va a hacer con eso? Ya se lo dije, o sea. Bueno, entonces hay pues miles de explicaciones de que otra vez, no, miren, no, la información es confidencial, es para fines estadísticos, o sea, su nombre no va a aparecer en ningún lado. Todo lo que uno tiene que hacer como entrevistador, ¿no? Pero el hombre estaba verdaderamente, o sea, en pánico, o sea, no sé cómo logré que no me quitara el cuestionario, ¿no? Pero bueno, entonces pues los ingresos curiosamente es una variable muy sensitiva, ¿no? Bueno, otra cuestión también es que hay preguntas que donde las personas nos contestan de acuerdo a lo que ellas creen que esperamos, ¿no? Sucede mucho en las encuestas de opinión o en ciertos aspectos, como aquí puse el ejemplo de las vacunas, ¿no? O sea, si uno le pregunta a una mujer si ha llevado a vacunar a sus hijos, pues es que lo más probable es que nos diga que sí, porque sabe que lo tiene que hacer, ¿no? Y pues quién sabe, ¿no? Información difícil de recordar, ya les hablaba yo de la fecha de nacimiento, o cuando entrevistamos a personas que tienen cierto grado de incapacidad física o mental para dar información, ¿no? Eso pues hay que tener mucho cuidado cuando como entrevistadores hay que poder identificar si una persona realmente está en pleno uso de sus facultades mentales. A veces de entrada no es tan fácil de identificar, pero conforme transcurre la entrevista, pues resulta que sí. Por ejemplo, en las encuestas a personas, adultos mayores, que si es una encuesta de salud en adultos mayores,
pues usualmente sí, una de las cuestiones que queremos medir es si está en pleno uso de sus facultades mentales o prevalencia de ciertos padecimientos como Alzheimer o demencia o qué sé yo, ¿no? Pero pues ahí sí también estamos en problemas, porque si la persona es una persona que tiene Alzheimer, nunca nos va a poder contestar de manera coherente una entrevista. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos, no? Bueno, las encuestas de salud, particularmente, pues es que usualmente tratan temas sensitivos. O sea, los temas que tratan las encuestas de salud, pues sí han sido y continuarán siendo sensitivos o complejos de medir. La morbilidad sociomédica, como el VIH-Sida, es el primer ejemplo, el abuso infantil, la disfunción sexual, las adicciones, la violencia familiar, entre otros temas, se contemplan ahora en la definición de problemas médicos y de salud pública. Y bueno, estos temas, pues sí, son sensitivos, ¿no? También los temas que a lo mejor por sí mismos no son sensitivos, pero que sí se enfocan en población vulnerable y difícil de entrevistar. Bueno, les hablaba yo de personas, personas con Alzheimer. De hecho, los adultos mayores es una población difícil de entrevistar por muchas razones, ¿no? Muchas veces los familiares no quieren que los entrevistemos, la persona, aunque no tenga ninguna discapacidad a nivel mental, puede tener alguna enfermedad, entonces pues la persona se cansa, de pronto nos interrumpe la entrevista, en fin, ¿no? Si se tocan otros tipos de temas que no tienen a lo mejor tanto que ver con la salud, pero sí con su vida, también puede ser sensitivo, ¿no? Una persona que se le acaba de morir la pareja, o que ha pasado, o sea, pues los adultos mayores ya como que en el transcurso de su vida pues han pasado por muchas etapas y seguramente pues han pasado por eventos que sí pueden ser muy dolorosos, pueden ser muy sensitivos, y bueno, eso dificulta entrevistarlos, ¿no? Usualmente las entrevistas con adultos mayores son entrevistas que se alargan mucho. Es algo que uno también tiene que tomar en cuenta, pues simplemente cuando hace un presupuesto, ¿no? Para una encuesta de ese tipo, ¿no? Que uno no puede ir rápido en la entrevista porque es imposible, las personas pues van más lento, se detienen, quieren platicar cosas, o lloran, o de pronto se sienten mal, en fin. Bueno, son encuestas donde siempre hay que tomar en cuenta que el tiempo que nos va a llevar realizar la entrevista pues va a ser más larga, ¿no? Pero bueno, personas difíciles de entrevistar, ejemplos pues obviamente drogadictos, homosexuales, personas sin hogar, población envejecida, o simplemente personas que están enfermas al momento de la entrevista, ¿no? Doctora, una pregunta. Sí. En el pasado, en comparación con el presente, con la cuestión de la seguridad que atraviesa el país, ¿ha afectado las encuestas? Sí, por supuesto que sí. Sí. En la Ciudad de México es dificilísimo hacer entrevistas, por ejemplo. Yo creo que es de los lugares donde es más difícil. En muchas zonas de Baja California, obviamente. En esta encuesta sobre adolescencia que acabamos de realizar, hubieron zonas donde no pudimos entrar. Bueno, por poner el ejemplo de un estado, en Sinaloa, donde hay zonas de narcos, pues no se puede entrar tampoco, ¿no? Sí, claro que sí, porque además las personas desconfían, por más que uno explique, que vaya con una identificación, que lleve una carta de quién sabe dónde,
no. Y esto afecta más, bueno, zonas de conflicto, esa es una, y en general, niveles socioeconómicos altos. Es donde es más difícil realizar las entrevistas, o sea, que nos dejen entrar o ni siquiera que salgan, ¿no?, a realizarla y nos den la entrevista. Sí, sí, claro que sí afecta. La Ciudad de México realmente es una tortura hacer encuestas ahí, ¿no? ¿En dónde radica la dificultad de entrevistar personas homosexuales? Pues en el sentido de que muchas veces no lo quieren declarar. No necesariamente en entrevistarlas, pero si lo que uno en particular quiere indagar, pues tiene que ver con infecciones de transmisión sexual y tiene que tocar ese tema, pues probablemente no va a ser tan fácil que no los declare, ¿no? Pero eso cualquier tipo de población, yo creo, ¿no? Bueno, hay ciertas características que todavía socialmente son criticadas, ¿no? Entrevistar prostitutas, por ejemplo. Hay muchas que no tienen ningún problema en hacer cualquier declaración, pero pues otras seguramente no nos van a decir cuál es a qué se dedican, cuál es su trabajo, en fin, ¿no? Y si esa es la población que buscamos en particular, ¿no? Y muy en relación con el tema del VIH-Sida, evidentemente pues nos va a ser más difícil encontrarlos. Sobre todo cuando uno está realizando una encuesta en hogares, donde quieres medir, por ejemplo, pues sí, la prevalencia de el porcentaje de personas homosexuales en una población. Seguramente el indicador que vas a sacar va a estar subestimado, ¿no? Por más que diseñes un maravilloso instrumento, que capacites perfectamente a tus entrevistadores, pues uno podría pensar que es un evento que está subestimado, como lo está el aborto, por ejemplo, ¿no? Sí, te aclara tú o no. Digo, por supuesto que uno cuando va a hacer una encuesta de ese tipo, bueno, vas a contratar personas, vas a contratar entrevistadores que no tengan prejuicios, por ejemplo, ¿no? Incluso en las encuestas de planificación familiar, donde también se trata de captar aborto y todo, sí se les hace una pequeña, ahora sí que una pequeña entrevista a los candidatos a entrevistadores, pues para ver que no tengan prejuicios al respecto, ¿no? Porque una persona que, por ejemplo, no acepta las relaciones sexuales fuera, no sé, fuera del matrimonio o a edades muy tempranas o solo dentro del matrimonio, pues le va a costar mucho trabajo hacer preguntas que pues ya a veces nos metemos en cosas pues muy íntimas, ¿no? Entonces, cuando se seleccionan entrevistadoras para este tipo de encuestas, sí se incluye un pequeño cuestionario donde medimos qué opiniones tienen respecto al tema, ¿no? Para que sean personas que sí sepamos que no están prejuiciadas al respecto. Pero bueno, de cualquier manera sí hay que estar conscientes de que hechos que socialmente todavía no están completamente aceptados, pues no los vamos a poder captar en su magnitud verdadera, digamos, en su magnitud real. ¿Sí? ¿Yo la puedo hacer un comentario? Sí, claro que sí. Yo creo que el ejemplo que pone la maestra Yolanda, yo les puedo poner miles de ejemplos ya en la cuestión de VIH. No es el que un homosexual sea difícil de entrevistar, que de hecho, por supuesto que a veces es muy difícil, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que estemos estudiando y lo que queramos y en dónde lo estemos haciendo y quiénes sean las personas que estén participando en el estudio como entrevistadores.
Y no estoy hablando nada más de población homosexual, estoy hablando de trabajadoras sexuales, aquí está la parte de usuarios, por ejemplo, de drogas. Ser entrevistador, no cualquiera lo podemos hacer. Ser entrevistador hay que capacitarnos y prepararnos. Y como ejemplo, mira, está el lugar. Hubo un estudio que se hizo en la Ciudad de México hace algunos años, una encuesta, por una persona experta en VIH. El objetivo central era hacer una encuesta de hogares en la Ciudad de México sobre el uso del condón en hombres. Pero además había otro objetivo, la parte del comportamiento sexual y ver en qué tanto porcentaje un hombre se declaraba como homosexual. Entonces las entrevistas, ¿a dónde se hicieron? En 13,000 hogares. ¿Cuál fue el resultado? Que se gastó muchísimo dinero, claro. O sea, fue increíble, o sea, la cantidad de dinero que se gastó. ¿Y cuál fue el resultado? Que el porcentaje, la proporción de hombres que se declararon, ¿sí?, con preferencia homosexual, fue menor al 1%. Un ejemplo más reciente, que yo les voy a hablar al rato, es con población migrante. En el estudio que nosotros hicimos en migrantes aquí en Tijuana, una de las preguntas era en prácticas sexuales lo de penetración anal. Bueno, pues al rato que veamos un ejemplo, ustedes van a ver, ¿sí?, la cantidad, la proporción tan baja que reportó, por ejemplo, penetración anal. Entonces, muchas de las poblaciones es difícil inclusive tener acceso dependiendo del tema y dependiendo también del equipo de trabajo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es que la maestra Yolanda Palma dice, bueno, a veces es difícil. Las primeras encuestas que se hicieron sobre actitudes, conocimientos, actitudes y prácticas en VIH, que se hicieron a nivel nacional en 6 ciudades, nosotros tuvimos que retroceder ya estando casi prácticamente en campo en las ciudades. ¿Por qué? Porque con trabajadoras sexuales, en bares gay, no nos querían contestar. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Retroceder, regresar, invitar, ¿sí?, a población gay, capacitarla, que nos apoyara, ¿sí?, en la realización de las entrevistas. Y fue así que tuvimos acceso. Entonces, es en ese sentido el que hay poblaciones que son más difíciles que otras. ¿Para qué? Para entrevistar y dependiendo de los temas. Por eso es muy importante que las ONGs que trabajan con diferentes grupos sean que vayan conectadas con los... Por eso es muy importante que las ONGs que trabajan con ese tipo de grupos, es importante que estén link con los investigadores, pienso yo, ¿no? La aportación es, nosotros trabajamos con usuarios de drogas inyectables, entonces ahí es una situación así como que muy difícil por el estado en el cual llegan las personas. Sí, ya sea bajo el influjo de la sustancia que utilizan o el síndrome de abstinencia o malilla, como le llamamos en el argot callejero, ¿no? Y aparte, ahora sí como que ¿quién le va a creer a un adicto, no? O sea, entonces ahí es donde se recomienda, como decía la doctora Rangel, lo que denominan el uso de pares. En este caso es invitar a personas usuarias o exusuarios de drogas, para que pues puedan colaborar y ayudar y hacer las entrevistas, ¿no? Eso es la recomendación. Dificultad siempre va a haber, dificultad, así se pregunte la fecha de nacimiento, la edad, etcétera, cualquier pregunta, siempre y cuando la persona que esté entrevistando pueda tener el tacto, o la persona que sea entrevistada no lo quiera. Hay veces que se ponen necios totalmente y la entrevista pues tiene que ser terminada, ¿no? Pero en todas las entrevistas, en cualquier caso de estudio, siempre va a existir una dificultad. Es ahí donde entra lo que nosotros tanto abogamos,
y hablo de mí y otro compañero, que es la multidisciplinariedad, en donde todos los enfoques deben de ser aportados tanto en el esquema desde el marco conceptual hasta el diseño de la entrevista y hasta la revisión de las mismas, ¿no? Sí, pues ese comentario sí es muy procedente, y sí, en el caso de drogadicción es no solo que se declare drogadicto, sino que pueda contestar, ¿no? O sea, bueno, si está pues ya sabemos que es drogadicto, pero después las preguntas que queremos saber o otras variables que queremos medir, pues va a estar muy difícil, ¿no? Pues sí, es otro tema, es otra fase de la encuesta muy importante, que es la selección y capacitación del personal, ¿no? Y en estos casos la selección es muy importante. Otra situación por la cual la gente no queremos contestar también es la corrupción de algunas falsas o no profesionales encuestadores. Por ejemplo, hablan a tu casa y ya saben tu número de tarjeta o tus tarjetas, las últimas compras que has hecho, y te quieren preguntar qué productos quieres comprar. Yo no, o sea, personalmente yo no contesto, claro o colgamos. O por ejemplo, cuando hablas de la preparación, pero yo conozco, y creo que todos conocemos, gente que está haciendo encuestas que no tiene la mínima preparación y que a veces nomás la rellena. Me va a contestar lo mismo y la rellena. Entonces ahí son situaciones verdaderamente penosas, faltas totalmente de éticas, que lo vimos la clase pasada, cuando la gente no tiene esa conciencia. Yo creo que si no dudo de los pares, por supuesto que no, pero si una persona que tiene alguna preparación, que ha recibido algunos cursos, que tiene cierto grado de sensibilidad, pues a veces sesga o a veces voluntariamente sesga la información, pues alguien que no tiene la mínima o una preparación mínima y sabe la trascendencia de las encuestas, de las respuestas, pues ahí también radica mucho el que algunos resultados a veces no sean tan ciertos o tan válidos como la realidad lo es. No, sí, eso es no, es completamente cierto, y bueno, creo que de lo que tú mencionas, como que sí enfrentamos dos problemas, ¿no? Uno real es que sí, que hay inseguridad pues en muchas de las ciudades de nuestro país, y pues donde hay inseguridad, pues uno no deja entrar a cualquier persona, ¿no? O sea, realmente sí, uno trata de hacer una buena selección de personal, que vayan identificados, que lleven cartas de la institución que está realizando la encuesta, que esas cartas se entreguen, que haya un teléfono donde puedan hablar para verificar que realmente se está realizando ese estudio. En fin, bueno, acudir a todo esto, porque pues sí puede haber alguien que nada que ver con una encuesta, ¿verdad? Y la otra cuestión, en relación a que también a uno lo entrevisten, ¿no? Pues es que hay encuestas muy mal hechas, ¿no? Obviamente que sí. No, sí. Pues sí, por eso es importante estudiar bueno, espero que les esté transmitiendo algo bien, pero no, es que hay muchísimas encuestas muy, muy mal hechas, y también cuando ustedes usen información, tienen que hacer indagaciones, antes de usarla, tienen que hacer bastantes verificaciones de cómo se hizo, ¿no? Porque incluso, desafortunadamente, pues hasta instituciones, pues más o menos conocidas, a veces hacen unas encuestas, pues fatídicas, ¿no? Después vamos a hablar de la no respuesta, por ejemplo, ¿no? Simplemente. Aquí también depende mucho el abordaje, ¿no? Cómo la empatía que puedas tener con los participantes, ¿no? Nosotros trabajamos con personas muy vulnerables al contagio del VIH, sexoservidoras, lesbianas, gays, etcétera, etcétera, usuarios de drogas inyectables. Entonces, vaya, como investigador tienes que tener un poco de profesionalismo y saber cómo abordar a este tipo de personas, ¿no? No vas a llegar preguntándole a una sexoservidora, ¿cuántos te echaste esa noche?
O sea, tienes que tener vaya, ahí es donde entra la ética que tantos han mencionado, de cómo poder abordar a una persona para que te arroje los datos que tú estás queriendo obtener, ¿no? O sea, también tiene ciertas tips que puedes ir encontrando dentro de lo mismo, ¿no? Sí, una parte que sí es la que comentábamos ahora, pues es tener entrevistadores bien capacitados, ¿no? O sea, entrevistadores capaces y luego bien capacitados. Pero la otra parte que también no pierdan de vista es que la encuesta esté bien diseñada, que tengamos un cuestionario bien diseñado y bueno, luego vamos a hablar de la muestra, ¿no? Bueno, y otra situación que debemos siempre contemplar, especialmente en la frontera, es que muchos proyectos ya vienen diseñados de Estados Unidos y ya viene la entrevista diseñada. Entonces, a la hora de traducirla, pierde la sensibilidad, la traducción es literal, que a veces para uno que es de habla mexicano, yo soy mexicana, le cuesta a uno trabajo, eso está mal. Sí, porque no hay una por supuesto. no hay una validez, no hay una prueba piloto para ver si en realidad la población hispana entiende lo que le estamos preguntando. Sí, completamente de acuerdo. Por eso no tiene uno no puede uno tomar un cuestionario elaborado en otro país sin hacer una buena revisión, quizá con los mismos investigadores que lo diseñaron, pero con investigadores pues mexicanos, ¿no? Claro que sí. Pero a veces hay una poca de resistencia en que uno haga comentarios que la traducción no es correcta. Es literal. Sí, y en áreas de salud hay que cuidar mucho, como usted mencionó, la sensibilidad, cómo vamos a plantear la pregunta. Sí, probablemente, no sé, en otros países sea pues ya muy abierto a hablar de relaciones sexuales, o sea, todo el mundo puede hablar de eso, no hay ningún problema. Pues en México ni siquiera de eso, todavía hay grupos donde no se puede hablar tan abiertamente, ¿no? Y sí, lo tenemos que cuidar, y luego hay conceptos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos en las encuestas son encuestas en viviendas. En México son encuestas en hogares. Y hay una diferencia, uno no puede llegar a una vivienda y empezar a levantar un cuestionario de hogar. Tiene que primero identificar si solo hay un hogar o hay más. No, en las entrevistas de salud, por ejemplo, en mi caso, las entrevistas, la mayor parte son por teléfono, vía telefónica. Bueno, las entrevistas por teléfono, sí. Pues es que en México yo creo que todavía no. Como una herramienta para otro tipo de encuestas, ¿no? De mercadotecnia, qué sé yo, pueden funcionar, sí, no hay problema, ¿no? Pero para encuestas como de las que estamos hablando ahora, ¿no? Que intentan pues ser una herramienta de investigación, de incrementar el conocimiento sobre un fenómeno. Yo creo que una encuesta pues, telefónica, simplemente pues qué cobertura tiene, ¿no? A quién estamos captando, ¿no? Doctora, y el grupo, solo creo que es válido una aclaración de lo que llamamos ética y profesionalismo, y que no es necesariamente aquel que tiene más educación formal de universidad que es el que va a ser más ético o profesional. Yo creo que incluso al nivel de preparar a pares o gente de la comunidad, las enseñanzas de ética, de moral y de profesionalismo van acompañadas totalmente. O sea, no es que aquel solo que ha ido a la universidad va a ser el profesional o el que va a tener ética. Y porque creo que hay que entender, por un lado, aquel que tiene más conocimiento de la población que queremos alcanzar, y que es un conocimiento que quizás nosotros, por nuestra experiencia y haber nacido y crecido en otros lugares, no la tenemos, pero aquella persona va a poder tener una mejor forma de relacionarse con la población objeto de estudio, y al mismo tiempo de poder los valores de ética y profesionalismo se pueden
aplicar más allá de la educación que puedan tener y solo brindar la formación formal en cuanto a cómo llevar a cabo la entrevista y a qué áreas queremos llegar, ¿no? Bueno, vamos a continuar. No, creo que lo que están diciendo está muy bien y creo que para un curso de esta naturaleza es muy importante la participación de ustedes. De hecho, bueno, justamente en esta parte de la elaboración del cuestionario, no nos vamos a detener demasiado porque realmente en mi experiencia, si no se trabaja, es difícil comunicar muchos problemas que puede tener el diseño de una pregunta. No sé si me explico. O sea, en general, en los cursos que yo he dado, porque sí he dado algunos así intensivos, la verdad es que no se, en particular ese tema no se puede captar bien si uno no hace el esfuerzo de hacer un cuestionario. No sé si, o sea, entonces el trabajo que se puede hacer sobre ese tema es trabajándolo y mostrándolo y discutiéndolo, ¿no? O sea, plantéate una pregunta de investigación, unas variables y elabora un cuestionario y preséntalo. Y solo así se da uno cuenta realmente de los problemas y todas las dificultades que tiene que enfrentar, ¿no? Pero bueno, en términos generales, hasta donde se puede llegar en esta plática, bueno, vamos a ver algo. Ya vimos, bueno, que hay poblaciones vulnerables, difíciles de entrevistar, y que sin embargo, bueno, son problemas como muy relevantes, ¿no? O sea, los diseñadores de programas, sí quieren tener información sobre estos temas, sí quieren conocer la prevalencia o el porcentaje de población que enfrenta problemas de drogadicción, que enfrenta, que está infectado de SIDA, en fin, ¿no? O que padece de ciertos, que tiene ciertos padecimientos. Entonces, bueno, pues, como quiera tenemos que seguirlo intentando, eso es lo que yo creo, ¿no? Sí es muy difícil, pero bueno, hay que ver cómo le hacemos, ¿no? Ya vimos algunas cuestiones en relación a qué podemos hacer. Bueno, pues elaborar adecuadamente las preguntas, hacer una buena secuencia en el cuestionario, hacer una aplicación correcta de técnicas de entrevista, apoyarnos a veces en documentos. Aquí no está, pero bueno, pues capacitar bien a los entrevistadores, seleccionarlos bien. Y bueno, dentro de las técnicas de encuestas hay dos técnicas, dos instrumentos que eventualmente se pueden usar. No es así tan sencillo y a veces son caros, ¿no? Son investigaciones muy caras. No sé si ustedes han oído hablar de las técnicas de respuesta aleatorizada, donde lo que hacemos es que sí es una entrevista personal, pero tenemos dos preguntas. No es mucho lo que podemos captar respecto a un fenómeno en particular, pero bueno, si estamos interesados en la incidencia de algún fenómeno que es sensitivo, como drogadicción, como aborto, como SIDA, son técnicas que sí se han utilizado y se han utilizado exitosamente, ¿no? ¿Qué es la técnica de respuesta aleatorizada? La técnica de respuesta aleatorizada es una técnica donde en la entrevista el entrevistador no sabe a qué pregunta nos están respondiendo. A ver, me explico más. Se plantean dos preguntas, una que es sensitiva y otra que no es sensitiva. Y después se lleva un mecanismo aleatorio, puede ser una urna con esferitas rojas y esferitas azules, ¿no?
Y entonces el procedimiento es que al entrevistado se le dice, a ver, la respuesta tiene que ser la misma. Vamos a pensar que es una respuesta afirmativa o negativa. O sea, la respuesta a la pregunta va a ser sí o no. Y la pregunta sensitiva es, ¿tuvo usted un aborto inducido en el último año? Y la pregunta no sensitiva es, ¿usted nació en el mes de abril? La frecuencia de las personas que nacen en el mes de abril la conocemos muy bien, o sea, son tendencias que se mantienen en el tiempo. No nacen un 12avo de las personas en abril, pero bueno, muy parecido, y se sabe, y se tienen los registros. Y entonces el procedimiento es que si saca una bolita azul, nos contesta a la pregunta no sensitiva o a la sensitiva, y si saca una roja a la otra pregunta, ¿no? Y el entrevistador lo único que anota es la frecuencia de sí y no. Obviamente no ve el color de la esferita que el entrevistado sacó, ¿no? Y con ese procedimiento se pueden hacer estimaciones del fenómeno, y estimaciones bastante confiables. Porque, bueno, sabemos cuál es la probabilidad de que saque una esferita roja o una azul, porque sabemos cuántas llevamos en la urna. No se vale llevar todas de un solo color. ¿El que hace el análisis sí sabe qué escogió? O sea, si fue, o en el mismo análisis no. Está ciego también. No se sabe. No se sabe. Lo único que sabes es que en esa población, que era tu población objeto de estudio, la prevalencia de aborto es de tanto. Bueno, y son caras porque, bueno, obviamente la entrevista es un poquito más tardada, uno tiene que explicarle a la persona todo el procedimiento, y es cara porque el tamaño de la muestra, que eso no voy a entrar en detalles, pero es una cuestión estadística, el tamaño de la muestra se aumenta. Porque hay preguntas que no nos van a servir, pues, a todos los que les tocó que si nacieron en el mes de abril, pues esas van para afuera, ¿no? Pero en el análisis quedan o sea, sí se toman en cuenta. Sí. Pero están mezcladas las dos. Sí, el procedimiento estadístico es como, claro, se mezcla la probabilidad de seleccionar una esfera de tal color con la frecuencia con que contestaron sí o no. Y se realizan estimaciones confiables. Pero bueno, pues el costo es elevado, ¿no? Y en hogares, pues todavía sí se ha hecho, pues, pero bueno, se sigue probando, porque hay gente que también, si a uno le llegan con que, mire, traigo una urnita y va a sacar una... ¿Qué onda? No sé. Pero sí se ha hecho incluso en hogares. En un inicio se empezó a hacer como justamente para ver no aborto, sino drogadicción en universidades. En escuelas, y sí funciona. Pero bueno, pues se los digo como una opción, y pues hay que seguirle buscando, ¿no? Bueno, las características que tiene que tener un cuestionario, debe proporcionar información. Eso sería como un ciego inverso, entonces, porque en medicina a veces se manejan estudios doble ciego, ¿no? Donde el investigado, el sujeto de investigación no sabe. Puede ser pregunta o puede ser medicina. El médico o el que está dando el tratamiento o el cuestionario tal vez lo tenga ciego, pero el analista o el investigador al fin sí sabe, ¿no? Tiene abierta la información. Pues sería como un ciego inverso esa técnica. O sea, lo único que sabe es el sujeto de investigación. ¿Cuál fue la pregunta que se le hizo? Sí, exactamente. Bueno, y por ahí puse también lo de urnas. Urnas es otro procedimiento. Eso se hace mucho en lo de votaciones y preferencias electorales y todo esto, ¿no? Y también una vez lo probamos para aborto. Y no nos fue tan mal. Ahí la cuestión es que también ya la persona tiene que saber pues leer y escribir bien. Todavía no es el caso de toda nuestra población, desafortunadamente, ¿no? Porque ahí se le da una tarjeta, lee la pregunta
contestación no y lo mete en una urna, ¿no? Eso es más barato, es un poco más sencillo, pero bueno, también tiene problemas, ¿no? Bueno, que un cuestionario sea válido es que recoge la información para la que fue diseñado. Ahí nada más insistir, no con cualquier pregunta medimos lo que queremos, hay que tener mucho cuidado. Y otro es que sea confiable, o sea, que capte siempre y bajo idénticas condiciones la misma información. En los estudios de los que estamos tratando, bueno, son encuestas en las que se elabora un cuestionario estandarizado y que si se capacita bien a las personas, siempre lo van a aplicar igual. O sea, van a leer de manera textual las preguntas, no las van a estar cambiando, no le van a agregar palabras. Me parece mentira, pero sí a veces es difícil. No las van a cortar, las van a leer todas, entonces, pues el instrumento va a ser confiable, ¿no? En principio es confiable por diseño, nada más tenemos que cuidar que sea confiable en la aplicación. Esta ya no la veo ni yo, ustedes no sé si la vean. Es la sección de infecciones de transmisión sexual que se captó en la encuesta nacional de salud reproductiva. Y el análisis de esta sección lo hizo Gudelia. Pero bueno, creo que hubiera sido mejor. ¿Lo pueden ver algo o no? Muy poco. Les debería de haber pasado copias. Pues es sí, tratar de medir incidencia de infecciones de transmisión sexual. Después les paso las copias del cuestionario. La primera pregunta, bueno, es: durante los últimos 6 meses, ¿usted tuvo algún flujo que saliera de su vagina? Y luego indagábamos sobre las características del flujo. El flujo que usted tuvo o tiene, porque lo puede tener al momento de la entrevista, es anormal en el color, en el olor, en la cantidad. O sea, es muy difícil que uno llegue a una vivienda, a un hogar, y pregunte, ¿usted ha tenido alguna infección de transmisión sexual? Seguramente nos dicen que no, entonces se pregunta por síntomas. Bueno, pues ¿cuántas veces ha tenido este problema? ¿Cuánto tiempo le duró? Si buscó ayuda de personal de salud, si le dieron tratamiento, si lo comentó con su pareja, si cuando tuvo ese síntoma dejó de tener relaciones sexuales, si no dejaron de tener relaciones sexuales, si utilizaron el preservativo. Otro síntoma es comezón o ardor en sus genitales, también por ese se indagó. Otro fue úlceras o granitos en el área de los genitales, y después la misma secuencia de preguntas. Si ha oído hablar de infecciones que pueden ser transmitidas a través de relaciones sexuales, y si ha oído hablar qué síntomas cree que pueda tener una mujer que tenga una infección de este tipo, y qué síntomas cree que pueda tener un hombre. Si ha oído hablar del SIDA, si sabe cómo se adquiere el virus que causa el SIDA, y que mencione cómo se puede adquirir. Si se ha practicado alguna vez la prueba de detección del virus que causa el SIDA, si contesta afirmativamente, cuál fue el resultado. Y si no se la ha realizado, preguntamos si ha pensado alguna vez en realizarse la prueba de detección del virus que causa el SIDA, que, bueno, es una aproximación, ahora sí que una aproximación muy aproximada a personas que puedan estar en riesgo, ¿no? Que se sientan en riesgo de tener SIDA. ¿Y qué se puede hacer para evitar la transmisión del virus que causa el SIDA? Otra pregunta también para medir el riesgo en el que se puede sentir una persona
es si piensa que su pareja la podía contagiar. Esta fue una entrevista, una encuesta en donde se entrevistó a mujeres, nada más. Entonces, otra pregunta es si creía que su pareja le podría transmitir el SIDA. Y se le preguntaba por qué, tanto si contestaba afirmativamente como si contestaba negativamente. Y si usaban el preservativo, ¿no? Bueno, esas fueron todas las preguntas. Me quiero regresar, pero ya. Sí, ya vi. Sí. Por algo que de manera muy general sí quisiera ver, pero es la manera en que uno estructura un cuestionario. O sea, la manera en que uno le da secuencia a un cuestionario es a través de dos mecanismos, básicamente, que son los pases y los filtros. O sea, no todas las preguntas de las preguntas que uno hace en un cuestionario, de acuerdo a la respuesta, las siguientes pueden proceder o no. Y bueno, uno tiene que hacer cuestionarios que tengan sentido, que uno no le esté preguntando a la persona, si ya le dijo que nunca ha tenido flujo, ¿para qué le preguntamos si el flujo era verde, rojo o abundante, etcétera, ¿no? Entonces, se utilizan estos mecanismos de... También es difícil las personas a veces cómo contestan. Si usted le pregunta a una persona, yo trabajé mucho en ginecología, señora, ¿tiene usted desecho vaginal? Y le dice, lo normal. Y lo normal es que no tenga desecho vaginal, y todas las mujeres dicen que tienen lo normal. Todavía ahorita lo estoy viendo yo que trabajo por puro HIV, señora, ¿tiene desecho? Sí, lo normal. Entonces ahí... Bueno, pero pues nomás le anotas que sí. Y ya. No, por eso, bueno, aquí se aumentaba con que si fue muy abundante, si fue de ciertas características, pues son aproximaciones, o sea que todavía se están explorando, no es que se tenga una solución así maravillosa, pero bueno, esto que les comentaba ahorita sí tiene que ver con con cómo estructurar un cuestionario. Que no es nada más hacer una lista de preguntas, sino que uno tiene que ir viendo si la siguiente pregunta procede o no procede, y si no, usamos básicamente estos dos mecanismos, que son los pases y los filtros. ¿Sí entienden qué son? Aquí hay un pase. Híjole, es que casi no se ve, ¿verdad? Pero a ver, el filtro, perdón, este es un filtro, no, yo quería un pase. La 841. La 840 es, ¿usted piensa que su pareja podría transmitirle el SIDA o alguna otra infección por relaciones sexuales? ¿Sí? Conteste sí o no, le preguntamos por qué. Aquí seguramente contestó que no le puede transmitir el SIDA, y le preguntamos por qué, y nos dice que porque no tiene relaciones sexuales. O sea, sí tiene pareja, pero ya no tiene relaciones sexuales con su pareja. Y eso es algo que tiene cierta frecuencia, si no es que bastante. Es curioso, o sea, uno asume que si alguien tiene pareja y conviven, o sea, bueno, viven en el mismo hogar, pues tienen relaciones sexuales, y no. Bueno, entonces, si no tiene relaciones sexuales, o sea, aquí anotamos, aquí circulamos este código, y aquí hay una instrucción de pase A, ¿sí? Quiere decir que la siguiente pregunta, que es, ¿usa con su pareja el condón o preservativo para prevenir el SIDA o alguna otra infección de transmisión sexual? Pues ya no se la formulamos, porque no tiene sentido. Nos está diciendo que no tiene relaciones sexuales. Bueno, para eso sirven las instrucciones de pase A. El otro mecanismo son los filtros,
y es que a veces necesitamos consultar información que ya no las dieron en otra parte del cuestionario. Entonces no la volvemos a preguntar porque realmente cansaríamos mucho a la persona, ¿no? Lo haría muy repetitivo. Entonces, por ejemplo, aquí en 839 tenemos el ejemplo de un filtro. Para preguntarle que si piensa si su pareja le podría transmitir el SIDA o alguna otra infección por relaciones sexuales, pues tenemos que saber si tiene pareja. Pero es una información que captamos en otra sección, ¿de acuerdo? En la pregunta 515 y en la 545. Y estamos en la sección 8. Entonces, lo que hacemos es un filtro. Los filtros no se preguntan, son instrucciones para la entrevistadora. Los lee, toma la información de las preguntas donde aparece ese dato y circula sí o no. Y eso va acompañado de un pase, de una instrucción de pase A. O sea, si la mujer no tiene pareja actualmente, no le preguntamos que si cree que su pareja le podría transmitir el SIDA. Son cuestiones muy de la mecánica y de la estructuración de un cuestionario. ¿Sí me explico? Y bueno, o sea, lo vemos de manera muy general, pues creo que sería importante después pasarles algunos cuestionarios para que los miren bien y vean el sentido de estas instrucciones. Bueno, y por supuesto sí son muy importantes, porque no queremos hacer cuestionarios donde estemos haciendo preguntas improcedentes que cansen a la persona y que nos pueda detener la entrevista. Bueno, ¿qué analizó Gude de este cuestionario? Analizó muchas cosas, pero no las vamos a presentar todas, ¿no? Pero resultados de esa encuesta, es una encuesta a nivel nacional. Bueno, el 21.6% de las mujeres entre 15 y 49 años reportó que en los últimos 6 meses había tenido flujo vaginal. Es más alto en zonas urbanas que en rurales. De las que reportaron haber tenido flujo vaginal, el 70.6% buscó ayuda de algún personal de salud. Más alto también en urbano. El 95.3% reportó que le dieron tratamiento y el 78.3% declaró que dejó de tener relaciones sexuales. O sea, finalmente, o sea, después de todo este trabajo de una encuesta, que todavía vamos a ver otras cosas, pero esto es lo que obtenemos, información. Información que, bueno, en general en estos temas que estamos aquí viendo, tienen una utilidad para el diseño de políticas, para la organización de los servicios educativos y sobre todo de los servicios de salud. Si ha oído hablar del SIDA, el 96% contestó que sí. Si se ha practicado la prueba del SIDA, el 11.3% a nivel nacional de las mujeres entre 15 y 49 años se había practicado la prueba. Si había pensado hacerse la prueba, el 37%. Y si piensa que su pareja le puede transmitir el SIDA, el 28%. Bueno, ¿qué les parecen esas cifras? ¿Habían visto cifras similares? ¿Están de acuerdo con lo que ustedes pensarían que podría suceder, o son más altas o son más bajas, o de acuerdo a sus hipótesis, ¿no? O las pasé muy rápido para que puedan opinar. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Un dato que llamó la atención en este análisis y que quiero compartírselos es que, y que seguramente, bueno, no sé si Yola ya les dijo, se los va a mencionar, pero yo creo que
que le da también, además de todo el procedimiento desde el diseño de la muestra hasta el diseño de un instrumento a nuestros datos, es la consistencia también con otros estudios realizados sobre el tema, estudios anteriores, obviamente lo que dice Yolanda, estudios bien hechos y que más o menos tengan las mismas metodologías para poder comparar. Pero un resultado en este análisis que le llamó la atención a algunos demógrafos cuando se presentó la información, es que si bien es cierto el 11% de las mujeres a nivel nacional reportaron haberse ya hecho un examen, también se les preguntó su resultado. No sé si te acuerdas, Yola, sí, el resultado de sí, la prueba. Y ese resultado fue el que les llamó la atención porque coincide con la prevalencia que se reporta en México a nivel nacional en población general, que es del 0.03%. El 0.03% reportó que su resultado de VIH, de la prueba de VIH, había sido positivo. Entonces, esto de pronto así como que se espantaron algunos demógrafos cuando estuvimos en la presentación del análisis de los resultados. Sin embargo, sí coincide con las prevalencias reportadas de otras fuentes. Sí, ya no, y de hecho sí tenía ese cuadro y no me dio tiempo, perdón.